Muy bien, buenas tardes y de todo agradecer esta invitación por parte del OI y del Instituto y, bueno, de San Marcos. Bueno, yo soy también egresado aquí en esta casa de estudios y estoy desarrollando mi tesis de posgrado para obtener el título de magíster. Creo que es un grato placer, ¿no?, regresar aquí a esta casa de estudios que es de donde yo provengo para hacer esta ponencia con respecto a una investigación que es parte del desarrollo de mi trabajo de tesis. Una primera aproximación a esto lo presenté en un evento en Arequipa. Tuve el honor de ser invitado magistral. Causó bastantes sorpresas, ¿no?, porque el nombre economía moral como que no es muy conocido ni para los economistas ni para los historiadores, pero aquellos que conocen a Edward Palmer Thompson definitivamente no es una palabra desconocida. Primero que todo, para hablar de economía moral en la Guerra del Pacífico tenemos que saber qué es la economía moral, y para hablar de la economía moral, sin duda alguna, tenemos que conocer cuál es su padre, por decir así, ¿no? ¿Quién le dio este nombre a estos procesos sociales? Pues Edward Palmer Thompson fue un historiador británico que abrigó el marxismo desde casi un principio, y su trabajo más comentado, su trabajo más analizado y reconocido por tirios y troyanos, por marxistas y no marxistas, fue sobre la clase obrera. En 1964 él publicó un libro que se llama The Making of the English World Class, que sería algo así como la formación de la clase obrera de Inglaterra. Y pues dentro de todas sus aproximaciones habían muchas novedades en el campo de los estudios sociales, porque entre otras cosas, como Eloy acaba de decir, va a ser un trabajo bastante integrador de muchas disciplinas de las ciencias sociales. Va a abocar principalmente un aspecto, la antropología económica, y también, por supuesto, la sociología, y de la mano con la historia oral. El trabajo de Thompson, entonces, es un trabajo muy reconocido, pero muy poco conocido incluso para los investigadores de historia en San Marcos. Espero que en estas nuevas generaciones tengan a bien pues conocerlo, ¿no? Como decía, aparte de este trabajo que fue monumental sobre la formación de la clase obrera de Inglaterra, Thompson, debido a los constantes intereses, digamos, de perfilar mejor esto, aparte pues de la sociedad típica, ¿no es cierto?, de la clase obrera, que vendría a ser lo que nosotros llamaríamos de la época contemporánea, pues él quiso ir más allá, quiso explicarse de dónde surgió esta clase obrera, y comenzó a meterse, digamos, a una historia un poco más atrás. Y ahí encontró una serie de documentos en los que se hablaba de los levelers o niveladores de precios, que digamos, no solamente en documentos pesados, ¿no es cierto?, de historia tradicional como son los documentos oficiales, sino también en literatura, ¿no?, en relatos folclóricos, entre otras cosas. Entonces él tuvo, digamos, la audacia de renovar la historia utilizando otras fuentes, como entre otras la historia oral. Pues en el trabajo que vamos a desarrollar
estamos más que todo involucrando el término economía moral, que él desarrolla más en unos 2 artículos de un libro que se publicó póstumamente. Él muere en 1993, que se llama Customs in Common, que es algo así como decir costumbres en común. El tema que gira, digamos, por el hilo conductor de todos los temas de este libro se refieren a cómo las actitudes de la población, ¿no?, pasan por un proceso continuo de una experiencia vivida en la lucha de clases, pero no como se ve, digamos, de manera mecánica, la lucha de clases como una confrontación, digamos, solamente en el momento en que hay una rebelión o una acción armada, sino pues algo más vivo, que implicaría incluso la vida cotidiana, ¿no? Que digamos, las gentes que desarrollan pues sus acciones no solamente viven su sociedad, no solamente viven su actitud política cuando se enfrentan en grandes manifestaciones, sino también en el día a día, ¿no? Entonces, Thompson va a tratar de ver esa parte. En resumen, él va a ver que en el día a día existe la lucha de clases, ¿no? Y que se perfila incluso en las costumbres, ¿no? Es decir, en las formas como se relacionan, interaccionan los individuos, tanto entre la élite, la plebe o como se llame. Y bueno, es una forma de introducirme a su trabajo, ¿no?, que yo quería que ustedes lo conozcan. Y bueno, dígame nostálgico, pero también quiero, ya que estoy aquí y viendo pues aquí presente el retrato de un amigo y a la vez un importante investigador, economista, pero que se dedicó mucho a la historia, Virgilio Roel, recordarlo, ¿no? A pesar pues que, digamos, tuvimos muchas discrepancias, definitivamente quiero recalcar que el profesor Roel fue sin duda alguna alguien que pudo sensibilizar mucho la historia en los últimos tiempos, porque se podría decir que llevó a las personas que tenían que conocer la historia social, a los profesores, ¿no?, instrumentos para poder, digamos, conocer cosas que solamente los eruditos de la historia conocían, ¿no? Por ejemplo, el papel de las guerrillas en la guerra de independencia, o el papel de las guerrillas en la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera. Y bueno, en honor a él ya voy a tratar de dejar de llamarle Guerra del Pacífico, porque él odiaba ese término. Entonces voy a llamarle Guerra de Guano y Salitre. Me acusó incluso hasta de chileno, ¿no es cierto?, cada vez que lo decía. Entonces, yo creo que los nombres no son importantes, ¿no? Pero como ya Virgilio no puede defender sus ideas ahorita, entonces voy a tratar de utilizar el término de la guerra de Guano y Salitre. Mi ponencia es realmente 2 ponencias, porque primero trato de abocarme a hablar de esto de la economía moral, pero antes, como imagino que hay una expectativa de ver más algo de economía, cuando comencé mis estudios de posgrado, pues fue con la intención de hacer historia económica, y específicamente de la guerra del Guano y Salitre, de la guerra del Guano y Salitre. Esto debido a que en mis experiencias, digamos, como profesor en academia, pues había visto pues que, digamos, era muy débil la sustentación, ¿no es cierto?, de ideas. Es decir, eran solamente cuestiones de adjetivos nada más, ¿no? Imperialistas británicos, ¿no? Burgueses chilenos y cosas así. Y claro que
si alguien quiere tener una postura científica incluida en el marxismo, pues no puede dejarse llevar por solo las categorías o los adjetivos. Entonces mi intención fue esa, ¿no? Hacer mi tesis sobre la historia económica de del guano y salitre. Pues he introducido a Thompson y quiero introducir ahora el término economía moral, pero como le digo, mi intención es hacer, se podría decir, dos ponencias, ¿no? Una sobre la economía en la guerra del Pacífico, en la economía en la guerra del guano y salitre, y la economía moral. Bueno, esta imagen es sin duda alguna muy reveladora, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una pila de huesos, y ahí encima de esa pila de huesos hay un niño. ¿Dónde es? Es en Tacna. Esa pila de huesos alguna vez fueron humanos, obviamente, y pues ahí no se puede distinguir para nada si fueron chilenos, italianos, peruanos, bolivianos, de lo que sea. Pero gracias a que se sabe exactamente esto, pues podemos decir que ahí hay peruanos, bolivianos y chilenos. En esa pila de huesos solo se ve muy poca memoria y mucho olvido, no solamente de los soldados peruanos, que supuestamente perdieron, y también los bolivianos, sino también de los chilenos. Así pagaba, ¿no?, con esa honra de ser una pila de huesos sus respectivos estados. Creo que es muy simbólica esa figura. El que sigue, por favor, si pudiera. Sí, yo creo que... muchas gracias. Por eso quería comenzar con una frase de Bertolt Brecht, que es muy evidente, ¿no? Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje y se le otorgaría además el título de héroe. Pues Bertolt Brecht, que había vivido guerras mundiales, pues va a tener una gran sensibilización sobre lo que la insanía de la guerra injusta. Que personas que, por ejemplo, en las internacionales obreras lucharon codo a codo por sus derechos, se convirtieron en enemigos solamente en cuestión de horas luego de declarada la guerra entre Alemania e Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y dejaron sus overoles en Inglaterra y Francia y Alemania para ponerse sus uniformes para matarse. Por supuesto que por eso, ¿no?, ya saben, ya imagino que saben a quién se refiere con los tiburones, ¿no? Por favor, que sigue. Bueno, el término economía moral. Economía moral, como hemos mencionado, es una noción utilizada por las ciencias sociales, pero acuñada originalmente por el historiador Edward Palmer Thompson como economía moral de la multitud en el libro mencionado sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra en 1964, para explicar el comportamiento popular en los motines de subsistencia del siglo XVIII. Su uso se ha generalizado para describir o explicar los comportamientos económicos que se definen a partir de valores morales o normas culturales, en general distintos a los que presupone la ciencia económica, Bebi Gracia, Homo económico.
La ciencia económica se supone que lo que prioriza son las leyes, al menos en esta época, del mercado. Entonces, ¿qué es lo que prioriza la economía moral? Es a la sociedad. Esto, si ustedes recuerdan, hace muy poco, justamente, fue preciso, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela ha habido distintas opiniones, versiones, con respecto a lo que ha hecho el presidente Maduro con algunos empresarios que acaparaban, que especulaban con los electrodomésticos, generando pues altísimas, ¿no es cierto?, tarifas muy superiormente por encima de los verdaderos costos. Y es un gran ejemplo para ver lo que en Inglaterra ocurría. Pues como ustedes saben, la economía liberal no siempre, no ha estado inherente, no es cierto, como si fuera una planta que ha estado germinando siempre en Inglaterra. Esta fue, digamos, inaugurada, al menos por lo que se ha podido ver, de manera empírica, de manera aplicativa, no de manera teórica. O sea, primero se aplicó y después se teorizó. ¿Cómo es que se aplicó? En Inglaterra del siglo XV y XVI, los reyes pues tenían a bien tratar de legitimizarse, es decir, ser reconocidos por la población, ser aceptados por la población de una manera, mostrar la bondad, digamos, de sus actitudes, y esto permitía lo que Thomson llama una situación consensual, ¿no? Es decir, pues que ante, digamos, las exigencias de la población, ¿no?, habían algunas leyes que se convertían en costumbre o costumbres que se convertían en leyes. Una de ellas es lo que se llamaba la nivelación de precios, y era parte de lo que se conoce en Inglaterra como el common law o ley consuetudinaria. Esta que se origina de un consenso entre las autoridades y las necesidades de las multitudes, de la comunidad. ¿Cuál era la nivelación de precios? En la Inglaterra del momento habían sectores, digamos, que no estaban ligados directamente a la aristocracia feudal, ¿no?, lo que claramente podemos llamar burguesía, pero no era una burguesía productiva, sino acaparadora, o podríamos decirle de manera un poco menos agresiva, acopiadora, ¿no? Eran personas que se dedicaban a que la producción de trigo sea, digamos, acumulada para poder ser, digamos, comercializada. Y tenían grandes almacenes y grandes molinos. A este tipo de personas es lo que llaman en Inglaterra la gentry o gentry, ¿no?, que es algo así como una nobleza aburguesada, se podría decir. Ellos entonces operaban en el mercado inglés, ¿no?, y además pues hacían que se haga la circulación del trigo, que era obviamente un producto de primera necesidad, ¿no?, bajo sus reglas. ¿Y cuáles eran sus reglas? Cuando le daba la gana, lo acaparaban, especulaban, subían los precios como quisieran. Pero, como hemos dicho, gracias a este interés del Estado inglés de legitimarse, operaba en Inglaterra de esa época la llamada nivelación de precios, que consistía en que cuando el pueblo
pues, digamos, acusaba a estos acaparadores, pues inmediatamente una partida del ejército llegaba a ese pueblo y, digamos, que fiscalizaba, vigilaba de manera ordenada la apertura de los grandes almacenes, ¿no? Patrocinada y promovida por el pueblo. Sacaban los granos, iban a los mercados y la población lo vendía a un precio justo, considerado por ellos justo. Terminado este acto, sin brotes de violencia en una buena parte de casos, pues solamente los que obviamente lloraban, ¿no es cierto?, sus pesares de que no tenían las sacrosantas leyes de la mano invisible, de que el Estado no debe intervenir, etcétera, etcétera, ya se imaginan quiénes eran, los burgueses. Mientras que, terminada esta acción, no por si acaso les arrebataban las riquezas, sino que terminada esta venta, digamos, con precios nivelados, le entregaban todos los dineros a sus propietarios. Bueno, como les decía, era pues para estas personas un asunto odioso, ¿no?, el hecho que el Estado intervenga de esa manera, ¿no? Entonces, poco a poco, como ustedes imaginarán, a medida que el gobierno inglés ya no era aristocrático, sino cada vez a través del Parlamento y otras instituciones se aburguesó, pues comenzó a luchar por el laissez-faire. Comenzó a luchar por el que el Estado no intervenga, y obviamente el resultado de eso fue la economía liberal. Y claro, inmediatamente se aplicó la economía liberal en Inglaterra. Ya se imaginan qué ley fue eliminada: las leyes constitucionarias y la nivelación de precios. Entonces, ese era el ejemplo que daba Thompson de cómo es que en Inglaterra la lucha de clases se veía hasta para la consecución del pan, la consecución del trigo, y no necesariamente con brotes violentos, sino en una situación, como hemos dicho, consensual. Bueno, entonces ya he explicado de alguna manera esto que es en general economía moral. Pasamos a ver la economía moral en la guerra del Wani y Salita. Por favor. Antes de eso, ¿no es cierto?, de alguna manera, como para sintetizar, ¿no?, está basada en la equidad y la justicia. ¿La justicia de quién realmente? ¿No? En un Estado liberal, con una economía liberal, la justicia, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, la justicia que se ha hecho en el gobierno de Maduro es insana, ¿no es cierto? Insana, es delincuencial y demás adjetivos, ¿no?, que se le ha practicado solo por el hecho de haber regulado los precios, ¿no? Se circunscribe a pequeñas comunidades donde los principios de la cooperación mutua priman sobre la búsqueda individual de ventajas. Pues en donde algunos ven saqueos, otros ven, ¿no?, en el caso de Venezuela, para poner un caso, un acto de justicia. ¿Cuántas personas de nosotros, por ejemplo, conversando con su profesor Cisneros, cuántos de nosotros hemos consumido en Ripley y nos han hecho pensar que nos han hecho un gran regalo de los días R. Ripley, las realizaciones, etcétera, etcétera, como en Sada también? Y yo estoy seguro que alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver esta película espectacular que se llama China Blue,
donde se ve, ¿no es cierto?, descarnadamente cómo es los procesos de producción en China, ¿no? Donde un pantalón, les aseguro, que un pantalón de los que vende Ripley, o una casaca de los que vende Ripley, ¿no?, pues no les cuesta más de 5 soles. Porque para ganar, allá el vendedor de China no lo sube de más de 2 soles. ¿Cómo es posible? Ah, por supuesto, Basement, no, Oil, no parecen bien norteamericanos, pero son hechos en China popular, entre comillas, en este caso. Y claro, si tuviéramos un gobierno de verdad, ¿no?, pues no permitiría esa prácticamente sanguijuelas, ¿no?, que se posan en nosotros y que podríamos hacer mayor circulación de la economía, ¿no? Si los de Ripley venderían a 20 soles esas casacas normalmente, pues ¿qué pasaría? La gente tendría para consumir otras cosas más, consumir educación, consumir muchas cosas más, ¿no? Y solamente estamos poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Pero sin embargo, bajo las sacrosantas leyes del mercado, ¿no?, en un estado que supuestamente se tiene que regir bajo esas reglas, pues eso no se puede hacer, es imposible, ¿no? Entonces, alguien que ha tenido las agallas de hacer eso, ¿no?, ha sido considerado un bruto, un delincuente, ¿no? Poco falta, ¿no es cierto?, que digan asesino tal vez, ¿no? Porque a lo mejor alguno de esos que en vez de ganar, no sé, pues $500, ahora están ganando solo $50 por cada uno de sus artefactos, pues tal vez lo mató de un paro cardíaco. Entonces también es asesino posiblemente, ¿no? O se va a morir. Los individuos no se relacionan entre ellos como actores económicos anónimos que compran y venden, sino que ponen en juego su estatus, su reputación, sus necesidades y las ideas de justicia y reciprocidad. Entonces, no se atañen a las reglas sacrosantas del mercado. En las sociedades complejas, estas normas de equidad pueden convertirse en costumbres o leyes. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, esto es, digamos, una pintura donde se ve, ¿no es cierto? Se ve bonito. ¿Por qué? Porque toda la gente pues tiene una carita así, digamos, bastante europea, ¿no? Entonces, no parece una cosa así, digamos, molestosa a la vista, ¿no es cierto? Como cuando esos según los pepecausas, ¿no?, esa gente pues indecente, ¿no?, se ponen a movilizarse, a agitar, ¿no? Entonces, esto se ve bonito pues porque, bueno, no son pues esa gente indecente, ¿no?, pero son gente que está movilizada, ¿no? Porque, como decía, es un acto, como una feria prácticamente, en la vida cotidiana en inglés, la nivelación de precios. Que sigue, por favor. Bueno, ahí dice, ¿no?, ordenado el precio del pan para ser bajado a la mitad. Ya. Y por supuesto, ¿quiénes son los que tienen cara de sorpresa? Ya se imaginarán, ¿no? O sea, todos los dueños de los acopiadores de la harina de trigo, etcétera, etcétera. Y claro, esto es una caricatura inglesa que nos habla, ¿no es cierto?, de una crítica dura, ¿no?, al common law, ¿no? Y sigue, por favor. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la guerra del Pacífico. Perdón, la guerra de Buenos Aires. Bueno, esta es una pintura hecha por un británico se llama Rudolf Delisle, en Chorrillos. Si les pareció grotesco ver una pila de muertos los años 10, 20, esto es Chorrillos varios meses después de las campañas de San Juan y Las Flores. Entonces, ni siquiera tuvieron, ¿no?, la decencia de poner a buen recaudo a los muertos que habían
muerto defendiendo, su lugar de vida. Sí, por favor. Y como les decía, voy a comenzar con la economía formal. Primero, que a nivel exterior, la política económica peruana es conocida como proteccionista. El gobierno de Pardo inauguró una serie de medidas que van a tratar de controlar los precios, ¿no? Principalmente del recurso que podía ser controlable, ¿no? El guano ya estaba ya hipotecado, entonces lo que quedaba era el salitre. ¿Cómo se jugaba el salitre, ¿no? Entonces esa medida es lo que se conoce como el estanco del salitre. El gobierno peruano entonces hizo una especie de OPEP en esa época, ¿no? O sea, en vez de que los grandes acaparadores y digamos compradores de este producto sean los que manejan el precio, sean los países, en este caso el país productor. Solo con esa medida, obviamente el Estado peruano hubiera sido llenado de riquezas en grandes cantidades, solo con esa medida. Pero hay un detalle: el salitre ya circulaba en el mercado mundial como elemento para la pólvora. Entonces ya habían minas instaladas en el territorio peruano para ese nivel. Pero un tipo de salitre llamado nitrato de sodio era el fertilizante. Y no habían en otras partes del mundo más que en Tarapacá y Antofagasta. Es decir, con un buen acuerdo tipo OPEP, pues así como la OPEP hizo, digamos, desequilibrar la economía norteamericana en la época de la guerra de Vietnam a través de su control de precios, pues el Perú y Bolivia hubiera podido estar a la saga de los países del mundo, sí, con una buena política económica que, digamos, reproductiva. Pero esto obviamente afectaba al lobby, a grupos empresariales británicos, no el imperio inglés, ¿no es cierto?, así como se ve como un fantasma, sino empresarios específicos, ¿no? Thomson Bonner, Melbourne Clark, Graham Rowe, en fin, que tenían estos negocios. Y pues luego de el estanco, ¿no?, el gobierno de Pardo da una medida más agresiva y también más indudablemente sorpresiva, que es la estatización de las salitreras. Imagínense que ahorita el gobierno peruano le haga una especie de digamos, un arqueo de todas las cotizaciones que tiene de los activos de la Southern Peru Copper Corporation, le diga te voy a pagar y se quede con las minas, ¿no? Eso ahorita sería imposible, porque eso significaría tal vez a los 2 días una intervención norteamericana. Pues hasta ahí las cosas iban en un camino favorable para la economía peruana, pero el asunto que no es muy conocido es que ese salitre no iba a ser producido por el Perú, sino que a la par, como ocurrió con el guano, iban a entregarle a empresas peruanas. Entonces esto es lo que motivó, entre otras cosas, que estén ya a la defensiva las empresas chilenas de Antofagasta, en Bolivia. Pero más aún era un peligro que si es que los empresarios peruanos lograban este acaparamiento de salitre y negociaban con los bolivianos en un gobierno también proteccionista, pues digamos, repito, sería como OPEP en el siglo XIX, ¿no? Pues hubiera habido una tremenda, ¿no es cierto?, alza de precios que hubiera podido desequilibrar, ¿no es cierto?, al menos la economía inglesa. Pero para bien
para bienestar, por decir así, de la economía inglesa, pues Chile, así llamado, que realmente es un grupo de empresarios chilenos, van a diseñar un plan para evitar esto. Y lo primero que es el pretexto, ¿no es cierto?, de el pago de los 10 centavos por quintal de salitre, ¿no? Y por el otro lado, en el Perú, el incumplimiento de el tratado defensivo de la Cuádruple Alianza, ¿no? Y además del cumplimiento del tratado de secreto, entre comillas, de defensa mutua. O sea, hay muchas personas que hablan solamente del tratado de secreto, pero había otro tratado antes. Desde 1865, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile estaban en una alianza. Entonces eso es lo que va a arguir el Estado chileno para declarar la guerra al Perú, ¿no? Es decir, por un lado seguimos siendo aliados y por el otro lado hacen una alianza con Bolivia, ¿no? Estas entonces negociaciones por el salitre no van a terminar ahí, ¿no? Pero sí van a tener efectos, digamos, muy importantes, ¿no es cierto?, en la guerra. Bueno, rápidamente, cuando llega entonces el ejército chileno a ocupar tanto la zona sur del Perú, pues la alternativa de Perú era la táctica de tierra arrasada, es decir, destruir las cobaderas y todos los sistemas de producción de salitre, pero en vez de eso lo dejaron, ¿no?, a la libertad del ejército chileno. Ocupó el territorio, ¿no?, en episodios de batallas que no vamos a mencionar, ¿no? Y esto permitió que el gobierno chileno pague la guerra con el salitre, entre comillas, peruano, ¿no? Entonces mucha gente cree que Chile compró armamentos desde antes del 1879, todo ese armamento que luce en la guerra, pero no es así. La mayor parte de ese armamento lo compró con el salitre de Tarapacá y Antofagasta, ¿no? Las cajitas así nuevecitas llegaban a Curayacu, es decir, acá al costado de Lima, ¿no? Nuevecitos, ¿no es cierto? Pero ni bien llegados, ¿no? Porque mucho de ese material recién estaba siendo pues comprado con el salitre. Bueno, entonces algunos de estos salitreros pues van a estar a oscuras por el hecho de que cuando se le da el golpe a Manuel Ignacio Prado, ¿no?, cuando se le da el golpe a Manuel Ignacio Prado, pues Piérola va a tratar de desarticular a un partido que ya estaba en ascenso, que era el Partido Civil. Bueno, entonces, ellos como son empresarios, ¿no?, van a tratar, cuando llega al gobierno García Calderón, de hacer una negociación con el salitre y el guano. De manera que, digamos, los norteamericanos no nos ayuden porque son buena gente, sino porque va a ser un buen negocio. Entonces, la llamada Peruvian Guano, ¿no?, va a negociar a nombre del gobierno del Perú, y la negociación es básica, ¿no? Es, primero, vamos a otorgarlos la posibilidad de ser socios en este proyecto, pero para que funcione, el Perú no puede perder esos territorios, básicamente, ¿no? Y uno de estos gestos de buena voluntad fue la emisión de una serie de billetes, pues, ¿no es cierto?, que nunca llegaron a manos del gobierno de García Calderón. Bueno, y tengo que decirlo, que lamentablemente fueron otros peruanos quienes, digamos, hicieron casi todo lo posible para que esa negociación se caiga, y que en el Congreso norteamericano haya todo un escándalo, ¿no es cierto?, de negociación, y que la postura inicialmente muy abierta de evitar la mutilación de territorio tenga que retroceder el gobierno norteamericano por presión política, ¿no? Ahí en Norteamérica no son un bloque, ¿no es cierto? Recuerden que hay partidos, ¿no? Entonces cuando el gobierno de Blaine, digamos,
que era el primer ministro, pues es acusado por un diputado llamado Belmont, ¿no? Entonces tiene que retroceder en esas negociaciones y el Perú pierde la oportunidad, digamos, que a nivel diplomático sea, digamos, favorecido. Bueno, en el otro lado, la devaluación de la moneda, ¿no? Creo que era evidente que luego de la destrucción que se hace luego de la ocupación de Lima, la situación de la economía en Lima era bastante crítica, ¿no? Primero, pues, los chilenos habían ocupado las aduanas del Callao, ¿no? Todas las, digamos, los impuestos los manejaban ellos, pero un elemento que no es muy conocido es el hecho que ya había pauperización, es decir, ya estaba empobrecida la sociedad limeña por efecto de la crisis de 1871 que comenzó luego de la guerra franco-prusiana y que afectó, por supuesto, a todos los países como el famoso efecto dominó, ¿no? Americanos. Entonces, cuando los chilenos ocupan, ¿no? Van a, digamos, utilizar todos los tipos de monedas y van a inflar, por supuesto, la economía aquí, y esto va a ser, pues, definitivamente muy negativo, ¿no? Para las familias del lugar, ¿no? Metz es un asedio que hubo en la guerra franco-prusiana que algunos parisinos no conseguían ni siquiera comida, hasta la gente más rica, y tuvieron que comer literalmente hasta ratas, ¿no? Entonces, algunas personas, comentaristas de la época, decían que Lima estaba como Metz, ¿no? Que no se podía conseguir, pero ni comprando comida. Y esto debido, por supuesto, al manejo que se estaba dando por parte de los chilenos, ¿no? Obviamente, el alza del costo de vida va a ocasionar, digamos, muchos problemas en la población limeña que en algunos casos van a tener que ser, digamos, solventados por el Estado chileno. Muchas personas, digamos, no están muy enterados que todos los hospitales de beneficencia y todas las instituciones de beneficencia fueron pagados por el Estado chileno. Y no porque eran buenos, ¿no? Porque algunos podrían pensar que allá son buena gente o por el estilo, sino porque habían episodios de epidemias, ¿no? Que podían prácticamente no solo desequilibrar, sino eliminar la presencia chilena aquí. Entonces, como por ejemplo pasó en Lambayeque, ¿no es cierto?, que más de 300 chilenos murieron de fiebre amarilla, ¿no? Y prácticamente tuvieron que huir de Lambayeque. Entonces, si la población pobre, ya de naturaleza, entre comillas, ya pobre, ¿no? Se le golpea más, evidentemente esto era para ellos necesario evitar, ¿no es cierto?, los brotes de epidemias. Bueno, lo que sigue, por favor. Bueno, como decía, bueno, aquí hay un montón digamos, de personas, ¿no? Esto es poco antes de la guerra, pero más o menos así estaba conformado el ejército, ¿no? Niños, prácticamente, y ancianos, ¿no? Porque las personas en rigor de trabajo se mantenían en las haciendas donde debían estar trabajando, ¿no? Y en Lima, pues, de esa época, luego de lo de San Juan, por favor, sigue. Van a haber entonces casos de saqueos, ¿no? Pero como hemos dicho, desde la visión de la gente poderosa, ¿no? Estos actos contra la moral, contra el orden establecido, pues son vistos delincuencialmente.
Pero a ver, imagínense si ustedes son una tropa que hace mucho tiempo no les dan ni de comer, ¿no? Sus oficiales los ven corriendo, escapando porque tienen caballos, porque tienen muchas cosas para hacerlo, ¿no? Están muy cerca de Lima, entran a Lima y la población no los recibe como héroes que han logrado, digamos, mantener en alto, digamos, la defensa nacional, y nada por el estilo, sino como no tienen el color correcto, pues son vistos como agresores, ¿no? En la primera oportunidad que tuvieron, pues, ¿qué hicieron? Formaron la Guardia Nacional y la Guardia Extranjera, en primer lugar, ¿no? Es decir, gente armada para todas estas personas que venían, ¿no?, desesperadas, ¿no?, desengañadas, ¿no?, hacia Lima. Las primeras víctimas fueron los chinos, que en la zona de Capón, ¿no?, que supuestamente eran colaboradores de los chilenos, pero que la gente de esos lugares, los comerciantes, habían aportado para ese dinero que se juntó para la compra de armamentos, ¿no? Pero por el desconocimiento de esto, un grupo de soldados atacó a estas casas, ¿no?, estas casas de comerciales. Entonces era prácticamente lógico para los dueños de casas comerciales en el Girón de Unión, etcétera, que estas mismas personas puedan entrar y malograrles, ¿no es cierto?, sus instalaciones. Entonces, por eso le llaman así, ¿no? La comuna estalla en Lima. Entonces, por esa razón, mucha gente cree que era imposible defender Lima luego de San Juan y Miraflores. Pero si nosotros atendemos ejemplos como por el caso de la guerra franco-prusiana, pues ahí es donde tú vas a ver que no es cierto, que no es cierto. Lima, si bien es cierto, ya no tenía murallas, pues era una ciudad de 150.000 personas, ¿no?, que a la postre, a la llegada del ejército chileno, que eran no más de 15.000, pues significaba pues para ellos una lucha sin cuartel dentro de Lima, ¿no?, protagonizada por la población de Lima. Hubieran muerto mucha gente, sí, pero los chilenos no eran de fierro, ¿no? Entonces, en otras circunstancias, pues en otras realidades, pues las ciudades se defendían, y aquí no se hizo eso. ¿Qué se hizo? El alcalde, como dice ahí, fue y negoció la entrada de los chilenos, porque temían, ¿no?, que si es que de esa manera no se hace regulada, pues no solamente temían la presencia de los soldados chilenos, sino también de los mismos soldados que ahora ya desencantados, desengañados, y que en muchos casos, ¿no es cierto?, hambrientos, en fin, podían atacarlos. Entonces, para mantener el orden, era preferible negociar civilizadamente con los chilenos. Esa imagen va a comenzar, y Carmen McEvoy va a hacer, por supuesto, un trabajo sobre eso, ¿no es cierto?, de cómo los chilenos van a trabajar una imagen de civilizadores, ¿no?, de gente civilizada, de que se puede negociar, que se puede tratar, ¿no?, a diferencia de la plebe, ¿no?, que es imposible de negociar porque son, digamos, por naturaleza caóticos, desordenados y, por supuesto, indecentes, ¿no? Esa no es solamente la visión que tenía la élite de Lima, sino también la élite de la Sierra Central.
Mucha gente habla del combate de Concepción como si los de concepcioninos hubieran sido la fuerza vital de esos combates. Y no es así. Fueron las comunidades de Chupaca, ¿no?, de Chongosalto, Comas, ellos fueron los que se enfrentaron. Concepción era un lugar que ya ha sido descrito muchas veces, bueno, en Poblaqueros también, que era un lugar de carácter muy comercial. En esa época Huancayo no era, digamos, la ciudad de Junín. La ciudad de Junín básicamente era Tarma, por elementos coloniales. Y Concepción tenía una población muy grande para lo que en esa época se estilaba. ¿Por qué? ¿Por qué estaba congregada? Porque había mucho comercio. Habían incluso comerciantes extranjeros ahí, ¿no? Era, digamos, la zona comercial por excelencia del lugar. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora vamos a ver en acción la economía moral. Bueno, aquí en Lima, ya he más o menos explicado esto, ¿no? Que la política de precios estaba manejada por los ocupantes, ¿no? Que circulaban distintas monedas, y esto, por supuesto, generó un proceso muy grave, ¿no es cierto?, funcionario. La negociación por parte de García Calderón, lo mencioné, ¿no es cierto?, de esas remesas de billetes que nunca llegaron, que fueron capturadas por los chilenos, fueron la última oportunidad, ¿no?, de salvar ese problema. Y ahora llegamos hacia la sierra. Cáceres se une a las comunidades para enfrentar a los chilenos. Por favor, la que sigue. Definitivamente, como dice el título de este libro de William Seyrer, la guerra fue una tragedia andina, incluyendo a los chilenos, ¿no? Porque no solamente murieron peruanos y bolivianos, ¿no?, sino también murieron chilenos. Y estas personas, muchos de ellos no tenían realmente ni idea de qué estaban haciendo, ¿no? Mucha gente nos ha hecho pensar que el chileno tenía ya en la cabeza bien cuadrado el término nación, ¿no? Mientras que, como decía González Prada, pues supuestamente pasó esto, ¿no? Mientras los chilenos peleaban por su país, los indígenas peleaban por un hacendado, por un gamonal, ¿no? Hace bastante tiempo en Chile ya se ha hecho historia social de la guerra. Y ahora se sabe muy bien que eso es lo que se conoce como un imaginario. Es decir, se ha construido y repetido tanto que ya la gente se lo cree. Pero en los hechos, el reclutamiento no era distinto que en el Perú en gran parte de casos, ¿no? Y que esa movilización era tan no querida que hubo cientos de desertores en la parte de la guerra en la Sierra Central. Cientos. Tantos que se formaba un ejército para capturarlos y buscarlos en Huánuco, y ejecutaron a muchos. Y en la batalla de Huamachuco hay algunas fuentes que mencionan que hubo desertores que luchaban en el lado de la resistencia de Perú. Bueno, al menos yo he podido ver en los informes de Lynch, que era el que gobernaba, digamos, por Perú, en representación de los chilenos, los informes de los desertores, ¿no? Y claro, lo digo porque en el caso de la parte peruana, ¿no?, ¿cuál era la motivación de una persona que vivía en la sierra? Justamente muchas veces se ha utilizado el término campesino como si fuera, puede ser, cuadriculado o homogéneo, pero en el campo viven una serie de actores sociales muy diversos, ¿no?, muy diversos. En el Perú, al menos, en la zona de la Sierra Central, ¿no?, tú puedes ver desde personas
que prácticamente son como esclavos o siervos, yanaconas, ¿no? Y comerciantes que tienen todo, están muy inmersos en el mercado, ¿no? O sea, hay varias, digamos, caracterizaciones, ¿no? Y esto es importante para ver cómo juegan en la guerra, ¿no? Entonces, un investigador francés llamado Henri Fabre va a hacer un trabajo que es indudablemente muy importante para entender este aspecto social. Antropólogo, pues utilizó las herramientas de la antropología para, digamos, disgregar la sociedad que se puso en juego en la guerra, en la Sierra Central. Como ustedes saben, uno de los problemas que atraviesa todo el siglo XIX con respecto a la sociedad es el problema de la tierra, ¿no? Entonces, los problemas de ese tipo son llamados en la historia de larga duración, problemas sociales de larga duración, como por ejemplo la marginación, ¿no? Entonces, en el Perú, cuando se da la guerra con los chilenos, pues esta guerra no solamente va a ser, digamos, un asunto de lucha militar, sino forma parte del conglomerado de problemas sociales que tiene el Perú antes, en la guerra y después de la guerra. Pues, sigue por favor. Uno de los problemas obvios para el mantenimiento de la guerra es recursos. Es obvio, ¿no es cierto? Cuando Cáceres va a la Sierra Central, pues solamente va, creo, con su uniforme nada más, ¿no? Y claro, entonces, ¿de dónde se provee recursos? El Estado está prácticamente, digamos, en un lugar muy lejano, ¿no? En esa época, cuando comienza, está en Ayacucho con Piérola, luego Piérola pues acá, viene acá a Lima, le pide permiso a Ley y se va a vivir en Francia, ¿no? El gobierno de García Calderón es un gobierno retenido, entonces, supuestamente la provisión de recursos, ¿quién se la da? Entonces usted era profesor, todos los peruanos, ¿no? Supuestamente. Los Dionisio Romeros como la gente a pie, ¿no? En esa época, el hacendado Valladares y el comunero de Chongo Salto, ¿no? Pero no es así. Primero que todo, los grandes hacendados supuestamente tienen una licencia, pues porque se les pide cupos. Entonces, cuando digamos, había traído algunas lecturas, pero por el tiempo, pues, pero mientras van avanzando las guerrillas de Cáceres, ¿no? Llegan a las haciendas y les dicen prácticamente no puedo ayudarles, ¿por qué? Porque los chilenos me han quitado todo, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. Entonces, habían casos incluso que, bueno, en el libro de la Morena de Cáceres se menciona que ni siquiera para los oficiales, que supuestamente eran sus pares sociales, había comida, ¿no? Mucho menos, imaginarán, pues, ¿no es cierto?, para la tropa que lo seguía. Entonces, ahí es donde actúa lo que yo llamo economía moral durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Como ya les he explicado qué implicaba, ¿no? Entonces, pues, lo que van a hacer, ¿no? Cáceres, se supone, es una persona civilizada. Entonces, a él le va a dar asco, por ejemplo, capturar, saquear haciendas, etcétera, etcétera. Pero la guerrilla no, ¿no? Siempre han sido sus enemigos. Y ahora, no solamente son sus enemigos, sino son lo que llaman achilenados. Es decir, están ayudando a los chilenos, pero no los ayudan a ellos. Entonces, claro, que Cáceres va a tratar de calmar esas tensiones sociales a la medida que pueda, ¿no? Les va a decir, no, ustedes son soldados de la patria, cálmense, pues no hagan esto no lo hacen, ¿no es cierto?, por la patria, pues no está bien visto, en fin, ¿no? Pero hasta cierto tiempo. Uno de los quiebres importantes fue cuando
cuando pues Cáceres reconoce el Tratado de Ancón y Huancayo es tomado por la guerrilla, e incluso van a no solamente lo que llamaríamos nosotros nivelar precios, sino que van a capturar haciendas completas. Van a capturar haciendas completas que el Estado peruano se demoró en recuperar al menos hasta el inicio del siglo XX y que le costó mucho trabajo, incluyendo la eliminación y represión de población indígena. Pero en ese mismo momento, cuando estalla lo que hemos dicho, pues no es cierto, la economía moral, ¿no? El guerrillero Tomás Laínez, ¿no?, se proclama Túpac Amaru III. Y claro, ajusticia a aquellos que no colaboraron, que siempre estaban, pues no es cierto, escondiendo sus cosas, ¿no?, cuando la guerrilla los necesitaba. Por supuesto, la versión de Hugo Pereira fue justo, Cáceres fue justo cuando mandó ejecutar a Tomás Laínez. Claro, si tú ves los documentos, ¿no es cierto?, en un juicio era justo. ¿Qué quiero decir? ¿No? Con la legalidad, con las normas, ¿no es cierto?, establecidas no por la moral social, sino por la moral de la propiedad privada, del orden del Estado, ¿no? Tomás Laínez era un delincuente. Y claro, Cáceres, ¿qué hizo? Pues atendiendo a estos reclamos, ¿no?, y como lo mencionan, ¿no es cierto?, en los documentos del juicio, pues efectivamente había cometido esos delitos. Seguro ustedes van a hablar de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa en la Revolución Mexicana fue visto como Tomás Laínez, pero ¿por quién? Obviamente no por los guerrilleros, no por los revolucionarios, sino por los que estaban a favor del orden, ¿no?, a favor del orden. Pero el episodio de Tomás Laínez es uno de los que van a seguir después, incluso después de la guerra, ¿no? Creo que ustedes van a hablar de la rebelión de Pedro Pablo Astusparia, ¿no?, o la rebelión sobre la sal en Huanta. Pues episodios donde los mismos que eran los grandes animadores de los indígenas de rebelarse contra el poder chileno, ¿no?, pues utilizan el aparato del Estado para atacarlos, para reprimirlos, para destrozarlos, ¿no? Y están los documentos para eso, ¿no? Y cómo se dirigen a ellos, ola de delincuentes, ¿no es cierto?, gente de mal vivir, ¿no?, etcétera, etcétera. Porque, ya le dije, cuando uno quiebra las sacrosantas leyes del mercado, o en este caso de la propiedad privada, es un delincuente, ¿no? Y estas personas que antes habían sido consideradas guerrilleros, o como, ¿no es cierto?, le llena de elogios Antonio Moreno de Cáceres, ¿no?, ahora cuando quisieron nivelar, ¿no?, cuando quisieron hacer actuar la economía moral, ¿no?, porque como no sé si ustedes saben, ¿no es cierto?, que el Estado peruano les quiso hacer pagar una guerra que ellos no habían, ¿no es cierto?, negociado, ¿no? En Ancash, la rebelión de Pedro Pablo Astusparia fue por eso, ¿no?, que prácticamente le decían, nosotros cuando ustedes, digamos, se rindieron, en fin, nosotros seguimos la guerra con nuestros recursos, pocos, malos, buenos, pero recibimos con los recursos, y ahora nos quieren hacer pagar los sueldos de los gobernantes que nunca nos han dado, ni escuela, ni Estado prácticamente, ni presencia del Estado, ¿no? Entonces el alcalde Marián se revela y ¿qué cosa es? Es ejecutado una serie de gentes, incluyendo pues el Pedro Uchcu Pedro, ¿no?, por ejemplo, para poner un caso. Lo mismo ocurre en Huanta, en fin. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Que la economía moral, ¿no?, cuando se quiso practicar en la guerra, ¿no?, pues era esta medida, se podría decir, justa de aquellos que estaban participando, dando lo mejor de ellos,
dando su vida incluso, ¿no? Y bueno, pero ¿qué imperó? ¿Qué imperó? La economía legal, ¿no? Entonces, debe haber, me imagino, alguna vez habrá algún debate, ¿no?, sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer la economía? Debe, digamos, siempre, digamos, sostener, ¿no?, el modelo, así sea a costa de la sociedad, o debe ser, digamos, su objetivo la sociedad, ¿no? Eso es lo que podemos ver en este episodio de la historia, o lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Si es que realmente, como Thompson, que fallecido ya, pues lo pudo avisorar, ¿no? Habría una oportunidad en que la economía ya deje de ser una serie de cifras y que sea, pues, un instrumento social, ¿no? Y claro, aquí no lo hicieron grandes economistas, sino lo hizo la comunidad. La comunidad, pues, comenzó a nivelar precios, a regular, pues, aquellos que eran considerados los que merecían tal cosa, ¿no? Ustedes, de generación, de todos sabemos, así no seamos economistas, ¿no?, cuáles son las leyes del mercado, ¿no? ¿Ustedes creen que en un contexto como era la guerra, tenían que mandar las leyes del mercado? ¿Esas personas tenían que atenerse a esas leyes del mercado? Pues eso es me parece el descubrimiento de Thompson, ¿no? El desprenderse, ¿no?, desprenderse del interés de las puras cifras hacia la posibilidad de que las cifras estén en servicio de la sociedad y no al revés, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Creo que hay un tiempo para algunas preguntas y encantado para absolverlas. Muchas gracias.